El Aragón vaciado. Que no me quiero ir, por ello digo cantando que se puede vivir aquí, si lo vuelvo iremos fincando. Bien, es momento de viajar en nuestro Aragón vaciado. Nos vamos hasta un maravilloso lugar ubicado en la provincia de Teruel. Lo digo bien, ¿no? Sergio Larraga, muy buenas. Muy buenas, perfectísimamente. Imagínate, yo digo ahora... Espero no equivocarme, pero sí, no, bien, quiero decir, que es de primero de básico esto. Sabemos dónde está Albarracín. Exacto, nos vamos a uno de los sitios más bonitos de Aragón, una localidad impresionante, uno de los pueblos más bonitos de Aragón, de España, del sur de Europa. Situada efectivamente en la provincia de Teruel y en la comarca que lleva su nombre, o el de la Sierra de Albarracín, y la cabecera es Albarracín. Nos vamos a esta ciudad para ver su potencialidad, sus datos demográficos, y destacando ya desde el principio pues que tiene un patrimonio impresionante. Albarracín fue declarado conjunto monumental por ahí por los años 60 ya, conjunto histórico desde el año 2011, ganó en el 96 la medalla de oro al mérito en Bellas Artes del Ministerio. El entorno es muy importante también, las pinturas rupestres han sido declaradas por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Y es uno de los pueblos más bonitos de España y integra incluso esta asociación de relativa reciente creación. Todo esto unido a una historia del señorío de Albarracín que mucha gente desconoce. Se incorpora al Reino de Aragón en 1284 de manera tardía, porque era un señorío independiente. Pero, por ejemplo, los fueros de Teruel y de Albarracín, se mantuvieron hasta 1590 y tantos. O sea, se incorporan al sistema foral aragonés general de manera muy tardía. Y todo esto le ha dado una especial significación, como luego veremos, a esta zona, y es realmente bonita para ir a visitar. Bueno, hay que ver la foto fija, ¿no? Como hacemos siempre. Quiero decir, demográficamente, ¿cómo estaba Albarracín? ¿Cómo está hoy? Pues la foto fija actual sería la siguiente. Nos encontramos con un pueblo que supera los 1000 habitantes, concretamente 1008. 1000 habitantes, está ahí en ese límite, que para otros sitios, para otros lugares, otras comunidades autónomas, podría ser un pueblo pequeño, pero para nosotros, para Aragón, es una localidad de cierto tamaño, y en el entorno de Teruel pues es una localidad grande. Pero sí que es cierto que objetivamente nos encontramos con esa primera característica del Aragón vaciado que se cumpliría. Es un municipio o una localidad pequeñita en población, pero supera los 1000 habitantes, que para Aragón pues es bastante. Además, dentro de su término municipal ya encontramos dispersión. Es decir, así como en otros lugares, sobre todo de Teruel, hemos visitado términos municipales que solo tenían un núcleo, en el caso de Albarracín encontramos al menos 6 núcleos habitados, además de otros 2 que están deshabitados. En total 8 núcleos, 2 deshabitados. El principal evidentemente es Albarracín, con muchísima diferencia, pero también tendríamos ahí a las Casillas de Bezas, al Collado de la Grulla, al Membrillo, San Pedro, Valdebécar y el Cañigral y Valle Cabriel, que en principio están deshabitados, con lo cual poco poblado, un poquito más de 1000 habitantes, con una dispersión importante. Y en la última característica de esta foto fija actual sería el nivel de envejecimiento, que es el que define también la despoblación en Aragón. Y efectivamente Albarracín, el término en su conjunto, tiene unos índices de envejecimiento un poquito más altos que Aragón. La población mayor de 65 años, que en Aragón es un 22%, en Albarracín ya supera el 24%. Está ahí. Lo que pasa es que el porcentaje aragonés, siempre lo decimos, es alto, pues Albarracín un poquito más. O lo típico que decimos, el aragonés, la edad media del aragonés tendría unos 45 años. Bueno, pues el residente en Albarracín tiene casi 48 años de media. Y todo esto por rematar con una densidad de población muy, muy bajita, de apenas 2,3, 2,4 habitantes por kilómetro cuadrado. Esta es la foto fija de la población de Albarracín desde un punto de vista demográfico. Cosa diferente es la evolución demográfica que ha tenido en el último siglo. Bueno, pues esta es la foto fija, como bien cuentas, y la estructura económica pasa evidentemente por el turismo, pero Totalmente, antes sí. ¿también pasaba por el turismo? Bueno, tradicionalmente pues siempre ha estado bastante más ligada a agricultura, a ganadería,
pero sí que es verdad que desde hace varias décadas tanto el sector servicios, sobre todo el sector del turismo dentro de servicios, hostelería, etcétera, es el sector económico dominante. También va ligado esto con la evolución de la población, es decir, antes en un sector más tradicional, con medios más tradicionales de agrícolas y ganaderos, la población de Albarracín a principios del siglo XX era de 1.780 habitantes y ahora es de 1.000, es decir, se ha dejado por el camino un 40% de la población. La revolución en el campo, la maquinaria, pues hizo que mucha gente abandonara el medio rural para irse pues a otros lugares. Y esto le pasó a Albarracín, que en el plazo de un siglo ha pasado pues de 1.780 habitantes a 1.000. Efectivamente, en el sector servicios, turismo es el dominante ahora mismo, muy por encima de agricultura y de ganadería. De hecho, los datos de seguridad social nos ofrecen que entre el 75 y el 85% de las altas de seguridad social pertenecen al sector servicios y le seguiría muy de lejos la agricultura entre un 5 y un 8%. ¿De acuerdo? Uh-huh. Y es curioso que hay un dato interesante que nos puede definir claramente cómo es la estructura económica de Albarracín, que es el ranking de las ocupaciones más contratadas o más buscadas en Albarracín. Bueno, pues lo que más se busca para contratar en Albarracín son camareros, personal de limpieza para hoteles, ayudantes de cocina, monitores de actividades recreativas, cocineros y guías de turismo. O sea que está claro cuál es la estructura por lo menos la laboral, es clarísimamente el sector servicios y ligada al turismo, pues gracias a ese patrimonio y a esa historia que tiene Albarracín. Uh-huh. ¿Cómo es hoy Albarracín? ¿Qué es lo que se puede destacar? ¿Qué es lo que nos llama la atención? Albarracín tienen que saber nuestros oyentes por si quieren ir. Pues tenéis que ir para empezar, aprovechad además para una visita que os va a ocupar el día. Y si os quedáis a dormir en uno de los establecimientos de hostelería y tal, pues mejor, porque hay muchísimas cosas que ver. Se puede ir en el día también perfectamente. Primero, en términos generales, nos vamos a un municipio de montaña, ¿eh? Estamos hablando de Teruel, pero muchas veces ignoramos ese aspecto. Albarracín está a 1.171 metros de altitud, que a veces parece que cuando hablamos pueblos de montaña nos referimos solo al Pirineo, ¿no? En Teruel, en la Sierra Ibérica hay un montón también. Y la orografía también condiciona mucho la estructura de Albarracín. El casco en general pues es un conjunto histórico que es bien de interés cultural, es muy irregular, adaptado precisamente a la montaña, a las montañas y sobre todo tiene multitud de cosas de patrimonio histórico para ver, pero además de manera impresionante. Son tantas que lo voy a dividir en sectores, por decirlo de una manera. Lo primero que va a llamarnos la atención de Albarracín son las murallas. Uh-huh. Evidentemente, tiene un recinto fortificado, una muralla impresionante, muy bien conservada, enormes además. ¿Por qué? Pues porque Albarracín era una tierra de frontera en tiempos, una tierra de extrema y dura, es decir, de frontera en el que había que poner elementos defensivos para evitar que tanto los árabes musulmanes como los vecinos de reinos cristianos invadieran el reino. Entonces, las murallas son una de las cosas que más define a Albarracín y que rodea toda la localidad por encima de los montes y tal. El primer recinto parece ser que tiene evidentemente origen árabe, seguramente será del año 965, por ahí. Existen los restos del antiguo alcázar musulmán, que todavía están los basamentos. Tienen una torre del andador que forma parte del recinto fortificado del siglo X-XI. Y en 1169, cuando lo cogen a Albarracín los señores de Azagra, fortifican todavía más la muralla. ¿Sí? Y ya cuando se incorpora al Reino de Aragón en 1284 con Pedro III, esta muralla es rehabilitada y luego tiene algunas reformas. Ha llegado muy bien a nuestros días, es impresionante la obra y solo por la muralla merecería la pena verlo, pero es que hay muchas más cosas. Aspectos defensivos o estructuras defensivas que vamos a ver en Albarracín, además de estas murallas, pues evidentemente el castillo, el alcázar que llaman ahí, que es el primer eslabón, el primer complejo defensivo de Albarracín, era este alcázar, ¿no? Está en la parte más alta del propio casco de Albarracín. Sí. Está muy cerca de la catedral y se ven perfectamente todavía los torreones
que además están las esquinas redondeadas, todo pensado en la defensa de un lugar que está en pugna entre cristianos y musulmanes, cristianos contra cristianos, de todo. Ajá. Además tendríamos el castillo de Santa Croce, que está sobre un promontorio, está justo al lado, que sería, digamos, como el recinto de defensa previo a la ciudad. Por lo tanto, al que le gusten los castillos, las murallas, construcciones defensivas de la Edad Media, va a encontrar muchas cosas. Pero al que le guste más, pues el patrimonio de carácter religioso, las iglesias, etcétera, va a encontrar un montón de oferta en Albarracín. Concretamente empezaremos por la Catedral del Salvador, evidentemente. Albarracín tiene su catedral, se realizó, su origen por lo menos es de 1221, pero en 1532, en el siglo XVI, es cuando se reforma y es el aspecto más o menos que ha llegado a nuestros días. Tiene una planta renacentista, tiene estilo tardogótico. La torre también es muy bonita y es uno de los emblemas de Albarracín, es del siglo XVI. Y también tiene un pequeño claustro que seguramente estará sobre el claustro románico que existía anteriormente. La catedral es otro elemento fundamental, pero hay más. Está la iglesia de Santiago del siglo XVII, la iglesia de Santa María, que es un poquito diferente, es del siglo XVI, es de ladrillo, es mudéjar puro, y ahí pues llama la atención porque en el núcleo de Albarracín vamos a ver cómo domina mucho la piedra y el color salmón. Es una coloración muy bonita además. Y un poquito fuera, al que le guste también patrimonio religioso, fuera de lo que es el casco de Albarracín tendríamos el convento de las dominicas de San Bruno y Esteban del siglo XVII. Esto solo en aspectos defensivos y en aspectos estrictamente religiosos. Bueno, evidentemente el Palacio Episcopal, que está a caballo entre la iglesia y lo civil, es del siglo XVI y es la actual sede de la Fundación Santa María de Albarracín, que es una fundación que es la que está defendiendo la restauración desde hace años de todo este elemento y que tiene una escalera monumental, una preciosidad de escalera, ¿eh? El edificio es muy bonito, pero la escalera es digna de ver. Si lo que nos gusta más son ver patrimonio histórico-artístico, pero de carácter civil, nos va a llamar la atención lo primero la plaza del ayuntamiento. ¿No? Una plaza del ayuntamiento en forma de U, así, muy típica, la hemos visto muchas veces, porches con arquería, edificios históricos muy bonitos. Hay una casa que tiene un balcón esquinero, que es una pasada, es una delicia, del siglo XVII, y ahí vamos a encontrar pues también al ayuntamiento, ¿no? Que tiene origen en el 14-15, en el 17 se acaba, etcétera. Como buena ciudad defensiva con sus murallas, tiene varios portales de acceso, y destacando el portal del agua, que llaman, y el portal de Molina. El portal del agua, según la tradición, era por donde podían salir las caballerías de manera más o menos oculta para que las caballerías pudieran recoger agua y poder aguantar los sitios, etcétera. Y el portal de Molina con dos torreones impresionantes que no tienen nada que envidiar absolutamente ninguna muralla de la época de España. La Torre del Andador, que ya lo hemos dicho. La Torre Blanca es otra torre que hay de 18 metros de altura, impresionante también, que me parece que está fechada hacia el siglo XIII, con la entrada en alto también. Y luego la parte más civil, que son las casas, los palacios. Hay casas señoriales por todos lados. Es una pasada. Es que cualquier calle por la que vas de Albarracín te vas a encontrar un edificio con la típica construcción de balcones, con salientes, con voladizos, con barandillas de madera muy, muy, muy bonitas. Tal vez la casa que más recuerda a la gente es la casa de la Julianeta, que es una casica que es del siglo XVI, que se adapta perfectamente a una esquina y su volumen y su planta es irregular, va creciendo conforme se extiende hacia las dos calles, ¿no? Es una planta irregular. Pero tenemos, pues yo qué sé, la Casa Almagro del siglo XVII-XVIII, que tiene un escudo impresionante. Muy importante también fijarnos en la forja. Albarracín tiene unos trabajos de forja impresionantes y unos trucadores o llamadores súper originales como no he visto yo en ningún sitio, ¿eh? O sea, un trabajo artesano de forja hierro impresionante. En las grandes puertas lo podemos ver. Tenemos las casas de los Navarro Arzuriaga, una que es azul que llama mucho la atención porque llama la atención, por eso que suele ser color salmón y piedra y tal, y esta es
prácticamente totalmente azul. La Casa de la Comunidad es muy importante, es otro palacete del siglo XVI que también le llaman la Casa del Abanico, porque la fachada está llena de pliegues de los balcones que van saliendo y tiene forma de abanico. Mira. Y esto lo ligamos a esa historia que decíamos de Albarracín y su comunidad de aldeas. Tenían su propio gobierno y la casa o la sede de la comunidad de aldeas de Albarracín era esta casa. Tenemos más palacios como la casa de los Dolz o de los Angulo, que tiene un escudo en su fachada impresionante, sujetado además el escudo por dos ángeles, bueno, y muchas más, la casa de los Sánchez Moscardón, de los Pérez de Toyuela, de la Covacha, en fin. Para perderse, podéis comer perfectamente en Albarracín. La hostelería está muy bien servida, se puede dormir evidentemente, el acceso está muy bien, está cerca de Teruel, se puede aprovechar un fin de semana, pues un día nos vamos a Teruel, otro día nos vamos a Albarracín, y luego el entorno evidentemente es fantástico, lo de las pinturas rupestres, en fin, una maravilla de pueblo con muchísimo futuro, con muchísima historia, pero también, como podemos ver, afectada por la despoblación. En un siglo pasa de 1.780 habitantes a tan solo 1.000. Aunque es verdad que esta tendencia de descenso se va corrigiendo en los últimos años y ya la población se va manteniendo e incluso creciendo un poquito. Bueno, ahí dejamos también, fíjate que me llama la atención, de 1.700 a 1.000. Yo creo que muchos de ellos se mantienen también por el tema del turismo, ¿no? Totalmente. Si no estuviera el turismo no sabríamos lo que pasaría, ¿eh? Pero... Claro, para mantener el turismo también hace falta inversión en patrimonio, quiero decir, sí, ¿no? Además mucha, porque es que está muy bien tener mucho patrimonio, como ocurre en Albarracín, pero ojo, porque eso hay que cuidarlo, hay que restaurarlo, hay que ofrecerlo al público bien, y por eso es tan importante esta Fundación Santa María de Albarracín, que es una fundación, pues esa, que es la encargada de restaurar, los proyectos de restauración, hace muchas actividades también paralelas, de educación, de cultura, etcétera, y le da una vida a Albarracín tremenda, lo dinamiza muchísimo, todo el legado cultural lo dinamiza un montón. Bueno, pues yo creo que nos vamos a quedar con estas conclusiones. ¡Qué gusto! Irnos hasta Albarracín, ver la evolución y sobre todo invitar también, ¿no?, a aquellos que nos estén viendo. Y además fresquito, en Albarracín. No nos olvidemos lo que he dicho antes, que es un municipio de montaña que está a más de 1.100 metros y la orografía también hay cuestas, pero es un bellezón, verlo es un bellezón. Esta es la foto fija que dejamos de Albarracín. Sergio Larraga, gracias por tu tiempo con nosotros. Vosotros. En un día como hoy. Bueno, pues esto es nuestro Aragón Vaciado y en esto nos hemos quedado hoy, en Albarracín, que por cierto aprovechamos este espacio para invitarles también a que lo conozcan y lo descubran. A mi abuelo me dice que en esta val tan polida ni ripio vieva que crecinar para ganarse bien la vida, que sí, que aquí me planto yo, pues entre ovejas y vacas, madera, sierra para un simons, no hay por qué brincarle casa. Cuando vota bella capitán, yo me siento en un forao, vindo a la chen correr y chilar, entre formigón armao, que no, que aquí me planto yo, pues los turistas que implegan en furnos, tiendas, pasios tals, los dixan buenas pesetas.